Saludos amigos, ¿cómo están? Encantados como siempre de saludarles y darles la bienvenida a la entrevista con Jerez por la señal de Latina TV, canal multiplataforma que está a su disposición en señal abierta a nivel de nuestros cable operadoras, en el canal YouTube que está abierto permanentemente porque esta entrevista y otras que hemos sostenido están allí a su disposición para consultarla, para volverlas a disfrutar, mucho material que queda allí colgado de interés para la opinión pública. Está allí en nuestro canal de YouTube Latina Medios Barquisimeto. Y si usted quiere y prefiere, puede también instalar la aplicación de Latina Medios a través de la app o el Play Store. La baja, la instala allí en su teléfono inteligente y con todo gusto, por supuesto para nosotros seguramente va a ser muy satisfactorio saber que lleva la programación de Latina Medio a todas partes. Hoy vamos a tener una entrevista que además procura colocar en el debate algo que sin duda alguna será inexorablemente candente quizás, polémico quizás, pero sí resulta hoy día fundamentalmente necesario. Han pasado muchas cosas en Venezuela, en lo económico, en lo político, mucho, pero también en las características y formas de desarrollo de ciudad, como por ejemplo esta polémica que se está desatando o se está desarrollando en torno a qué hacer, por ejemplo, como un territorio como La Guaira, que ya tiene dos fenómenos naturales que han impactado seriamente su territorio, la vaguada del 99 y este doblete sísmico del 24 de junio de este año, por ejemplo, ¿no? Pero ¿hacia dónde apunta o hacia dónde debe apuntar el debate de qué hacer de aquí en adelante, teniendo en cuenta estos precedentes que nos coloca con mayor conciencia y con mayor rigor que habitamos, residimos en un país altamente sísmico? ¿Cómo ven la ciudad los que rigen y dirigen la ciudad? ¿Cómo la vemos nosotros los ciudadanos? En medio de la cotidianidad y de la vida diaria, de esta normalidad en la que necesariamente nos vamos sumergiendo todos los días, tenemos que también tener en atención dónde vivimos, hacia dónde apunta el desarrollo de una ciudad, por ejemplo, como Barquisimeto, como Cabudare, este eje metropolitano. Lo primero que surge en medio de ese debate es ¿qué va a pasar? Hay que actualizar el plan de ordenamiento urbano local, los famosos o conocidos PEDUL. ¿Qué dice la norma? ¿Hacia dónde debe apuntar precisamente ese debate que en cualquier momento va a ir agarrando el calor, la forma y el interés tanto de los gobernantes como del sector privado, sector empresarial, comercial y la ciudadanía en general? Para hablar de este interesante tema, hemos invitado a la entrevista con Jerez a la doctora Crismari Álvarez Pereira. Ella es abogada de libre ejercicio profesional, con estudios de especialización en la Universidad Central de Venezuela, es profesora universitaria, es consultora en Derecho Urbanístico y Régimen Municipal, es investigadora en Derecho Urbano y Nuevas Tecnologías y además presidente de AVIPRI Venezuela. La recibimos hoy en la entrevista con Jerez. Doctora, ¿cómo está? Grato recibirle. Bienvenida. Gracias, licenciado. Siempre es un placer conversar con usted. Teníamos rato que no hablábamos y bueno, estamos en este espacio para debatir acerca de la ciudad, que es un tema que nos concierne a todos. Sin duda. Estamos en un espacio muy bonito, una biblioteca. ¿Puedes, por favor, informar a la audiencia dónde estamos? Porque seguramente van a preguntar qué despacho es ese. Estamos en este momento en los espacios de la Fundación Universitas, en su biblioteca, que es un espacio además de bastante ilustrado por la carga de conocimiento que implica. Es un lugar que creo que se ajusta mucho a la entrevista que vamos a tener hoy. Le agradecemos mucho a la Fundación por recibirnos acá. ¿Por qué usted es abogada? ¿Por qué? ¿Qué le motivó a estudiar el derecho? Si retrocedemos en tiempo y en espacio, creo que toda mi vida, desde que tengo uso de razón, la imaginé desde el derecho, porque a través de esta carrera podemos impactar y mejorar la vida de la gente, podemos mejorar el sistema, las normas de convivencia. Creo que mi vida nunca la he visto distinta a lo que hago. Sí, es abogada por eso. Soy abogada por decisión y por convicción. Qué maravilla. ¿Se formó en qué universidad? En la Universidad Fermín Toro. Ya, y ahí, por cierto, hoy día es docente, ¿no? Estoy dando clases en la Universidad Fermín Toro en el área de pregrado. A los estudiantes de Derecho les doy Filosofía del Derecho y Deontología Jurídica. En Venezuela, ejercer el derecho tiene muchas características y muchas interpretaciones, incluso muchos retos.
¿Qué significa para usted ser abogada en Venezuela? En este momento, y con los antecedentes que lamentablemente el sistema de justicia ha acarreado en Venezuela en los últimos años, creo que ejercer esta carrera es un acto que conlleva reconocimiento, porque muchos abogados nos planteamos la posibilidad y la opción de transitar en el sistema que había, a pesar de las múltiples críticas, y recordar qué es lo que no se debe hacer, recordar cómo se deben hacer las cosas y los aspectos que había que cambiar. Creo que hay una generación de abogados y una generación valiosa que en los momentos más críticos del país mantuvo la esperanza y el norte de lo que debe ser, más allá de la justicia, la convivencia. La combinación de justicia versus ese principio de equidad entre el deber y el derecho en Venezuela tiene un debate muy pendiente, ¿no? Que tiene que ver evidentemente con el criterio del desarrollo de la justicia, pero también con el papel ético profesional de quienes procuran la justicia. ¿Cómo interpreta usted esa dualidad en la que vemos ciertamente un modelo de justicia que debe ser revisado de manera profunda, pero también la conducta, el comportamiento de quienes están inmersos en el sistema de justicia? Bueno, como docente de filosofía creo que entramos en un aspecto conceptual y en un componente filosófico interesante. Anteriormente, la ética profesional se planteaba como la búsqueda de la virtud. Esta apreciación ha ido evolucionando con el tiempo y ya se está planteando en este momento un concepto que se llama ética de doble impacto. No, la ética no puede ser vista como que seas una persona virtuosa, porque ya son conceptos que están en desuso en virtud de la evolución social que hemos tenido. Pero sí, la ética de doble impacto tiene que ver más con la responsabilidad, y es un concepto que personalmente me decanto más por este. El correcto actuar de la profesión, que además está establecido en nuestros códigos deontológicos, implica en este momento pensar y llevar la carrera con la responsabilidad que amerita las consecuencias que tu actuar va a tener en este momento. Entonces, bueno, sí es cierto que veníamos en un momento de descomposición en distintos órdenes a nivel social, pero creo que nada es absoluto. Creo que también hay muchos profesionales y colegas que hicieron un esfuerzo por mantener su correcto actuar y mantener la ilusión y la esperanza de lo que debe hacer y cómo debe llevarse la carrera. Que hay gente muy valiosa que, a pesar de los momentos de dificultad, no solamente aplica el código deontológico de la mejor forma, sino que además de eso se preocupó por mantenerse informada, por mantenerse despierta, consciente, de vivir en conciencia de lo que estaba pasando, y bueno, mantener un poco la esperanza de cómo las cosas pueden mejorarse. Uno de los perfiles que conocemos de usted es precisamente el aspecto urbanístico, la ciudad. Hemos tenido interesantes entrevistas a nivel de radio sobre el tema. ¿Por qué la motiva ese punto en el área de su profesión? Mira, creo que hablar de ciudad siempre me resulta un tema bastante complejo, porque muy pocos temas incluyen una transversalidad de conceptos como es hablar de la ciudad. La ciudad es el lugar donde vivimos y siempre ha crecido con la humanidad y siempre ha estado presente desde que el ser humano decidió vivir en civilización. Creo que la combinación entre el derecho y el tema de ciudad, que son dos temas que me apasionan, fue una combinación que yo exprofeso hice para hablar de dos temas que me mueven y que me motivan. Y qué mejor manera que el derecho urbanístico, que me confluye lo que es la ciudad, que implica cómo mejoramos las condiciones materiales de la gente, cómo le mejoramos la vida a la gente. Esta mañana lo compartía con una colega que me genera un poco de inquietud cuando las organizaciones internacionales hablan de la erradicación de la pobreza como si fueran libros. Y si vamos a ver aspectos ciertos, la pobreza nunca se va a acabar por un tema del sistema, pero sí que podemos hacer mejorarle las condiciones materiales de vida a la gente, porque el ser humano termina siendo las condiciones materiales a las que estuvo sometido. Si nosotros logramos cambiar las condiciones materiales de la vida de la gente por sí sola puede participar y concursar en las dinámicas y en las opciones que ofrece la vida en la ciudad. Y si nos vamos a un aspecto vinculado con el derecho, las normas de carácter urbano se convirtieron en normas porque requerían la coerción y la fuerza para que pudieran ser expuestas y impuestas y cumplidas además de esto. ¿Y siente usted que ha transitado coherentemente y correctamente ese camino? Digo,
su propósito de investigar, de nutrirse, versus la ciudad que tenemos, la que vivimos, la que vemos. ¿Hay coherencia en términos de lo que usted cree que debe ocurrir o todo lo contrario? Una cosa es la percepción del abogado y otra cosa es la ciudad con la cual estamos hoy día conviviendo. Creo que hay una coherencia perfecta porque el mundo está avanzando a velocidades muy altas y me genera mucha preocupación que todavía en el país seguimos debatiendo conceptos que están en desuso. Entonces, hay una coherencia en el sentido de que formarme, intercambiar, conocer ciudades. Cada vez que yo hago un viaje y exploro una nueva ciudad y reviso un nuevo plan de desarrollo, son ciudades que están atravesando las mismas realidades que las ciudades venezolanas. ¿Qué están haciendo ellos diferente? ¿Cómo están haciendo ellos para paliar la crisis presupuestaria, la crisis climática, el crecimiento poblacional? Y siempre, anteriormente yo mencionaba ciudades europeas, pero recientemente he tenido la oportunidad de conocer ciudades latinoamericanas y explorarlas y me doy cuenta de que son nuestros vecinos, ciudades en Brasil, ciudades en Colombia, que están expuestas a las mismas realidades que tenemos en las ciudades venezolanas y están haciendo las cosas, están pensando en la ciudad y están enfrentando las crisis paradigmáticas en buenos términos, con buenos resultados. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Este es el tema que traemos hoy en contexto ya conocemos, un abreboca, por allí muy cercano a su perfil profesional, porque es abogada y además porque se ha dedicado a investigar y a desarrollar y además a sustanciar desde el derecho la ciudad posible, la ciudad que pudiéramos tener en adelante, luego de que incluso por allí viene un debate a nivel de Iribarren, que es el PEDUL, por ejemplo, a nivel del eje metropolitano Caudare-Barquisimeto. Entiendo que en Palvecino alguna motivación hay sobre eso. Estos aspectos y otros que tienen que ver con la ciudad donde vivimos, acá en la entrevista con Jerez y la doctora Cris María Álvarez. Al regreso. Seguimos con más de la entrevista con Jerez, conversando con la doctora Cris María Álvarez, quien es investigadora precisamente en Derecho Urbanístico y todo esto que conlleva pensar y saber hacia dónde, desde el punto de vista del derecho, la configuración, conociendo y viendo las experiencias de vecinos, lo que está escrito, lo que está desarrollado, ese pensar, esa ubicación desde el derecho, desde la norma, para construir y desarrollar la ciudad, que debería ser coherentemente estable, productiva, armoniosa, acogedora y además también segura. Por eso quisimos traer ese tema hoy con ella. En la ciudad que tenemos, de acuerdo a su diagnóstico, si pudiera darle una interpretación, un perfil, ¿qué ciudad tenemos actualmente? Al día de hoy, pudiéramos calificarla de qué forma. En este momento tenemos una ciudad crítica, donde hay una ausencia de una norma y de una regulación formal. Prácticamente la ciudad de Barquisimeto está sobreviviendo con un instrumento de planificación que está vencido y que data del año 2003. Si revisamos los cambios que ha tenido la ciudad desde el 2003 a la fecha, es decir, que estamos navegando en un instrumento de planificación con unas realidades muy distantes de las actuales, donde tenemos un cambio paradigmático. Todos sabemos que estamos transitando en el sexto tecnoparadigma de los cambios, tenemos la incorporación de las nuevas tecnologías, tenemos un crecimiento poblacional, tenemos nuevas actividades económicas que no están siendo consideradas en ese instrumento de planificación. Entonces eso quiere decir que estamos aplicando un instrumento prácticamente del siglo pasado a una ciudad que tiene unos cambios morfológicos muy distantes. ¿Qué interpretación o qué grado lógico podemos darle que la gobernanza pueda transitar, gerenciar y desarrollar políticas públicas con un modelo tan obsoleto? Bueno, precisamente por eso estamos percibiendo cierto caos. Por eso a veces percibimos algunos usos en materia de zonificación, a veces vemos que la ciudad no responde a las necesidades y a las demandas de sus ciudadanos, porque tenemos un instrumento que no está coordinado con las nuevas realidades. Barquisimeto es una ciudad que yo siempre rescato, no solamente en materia de planificación como ejemplo en el pasado, sino a través de sus actores.
Aquí hay mucho potencial y muchos expertos en materia de planificación que en el pasado hicieron cosas interesantes. Por ejemplo, de 335 municipios del país, solamente 16 tenían el Plan de Desarrollo Urbano Local. Barquisimeto fue la primera ciudad del país que aprobó el Plan de Desarrollo Urbano Local y fue la última que prácticamente donde se venció, que se venció precisamente en el año 2016. Es decir, que tenemos aproximadamente casi 10 años navegando sin un instrumento de planificación. ¿Qué genera eso en materia de políticas públicas? Improvisación, porque no estamos implementando políticas urbanas que estén destinadas a cumplir un plan que está ajustado a una realidad, sino que estamos improvisando sobre un instrumento desfasado de la realidad que tenemos. ¿Eso nos genera alguna responsabilidad legal, entrar en ese grado de omisión? Por supuesto, incluso hay 2 procesos judiciales que están en el Tribunal Supremo de Justicia, donde se plantearon con la intención, yo soy demandante en uno de ellos, donde se plantea darle la posibilidad al alcalde de que tenga herramientas para poder implementar la planificación, para que pueda asignar recursos al tema de la planificación y que se tome un poco de conciencia. Como dice un gran amigo y colega, la planificación urbana es la cenicienta de las políticas públicas, porque la cultura de la inmediatez, porque los cambios que ocurren en Venezuela, que indudablemente tienen una connotación política, se ven afectadas las políticas públicas. ¿Por qué la planificación urbana está tan supeditada al ejercicio político? Porque son quienes ejercen cargos de administración los que pueden tomar la decisión. Creo que hemos ido al revés, ¿no? Entiendo, porque de acuerdo a eso no deberían ser los políticos los que gerencian la ciudad. Claro, pero quienes pueden gerenciar la ciudad, ¿quiénes son? Los que están en cargos de administración. Y precisamente al existir una omisión de quienes ostentan estos cargos, la planificación urbana se ve afectada. ¿Qué hace posible, sin entrar en las consideraciones quizás de orden legal, qué hace posible que un gobernante municipal, estatal, local, no vea eso con preocupación? O sea, ¿eso no choca en algún momento a la hora de aprobar un presupuesto, a la hora de firmar concesiones? ¿Cómo se resuelve ese dilema? ¿Eso no le genera una dificultad propia de la interpretación de la norma a la hora de tomar decisiones de gobierno? Por supuesto, pero influye mucho la configuración mental, el pensamiento político de quien está en este cargo. Cuando tú tienes una persona formada que dimensiona los beneficios que te puede generar tener la ciudad planificada, las opciones de financiamiento, el concurso público a nivel de inversión, puedes tener una mejor gestión. Pero si la persona no dimensiona todas las potencialidades que te puede generar la planificación de la ciudad, no lo va a tener como un punto de encuentro. Y esto influye también en el sentido de que puede existir la posibilidad de que quien está en el ejercicio de un cargo público no lo vea. Pero ahí me pregunto yo, ¿qué están haciendo nuestras organizaciones intermedias? ¿Qué están haciendo nuestras universidades? ¿Qué están haciendo los colegios profesionales? ¿Qué están haciendo las cámaras correspondientes que integran a ese conglomerado de personas y representan el ejercicio ciudadano? ¿Qué están haciendo que no estamos generando el debate público correspondiente? Además del caos que usted menciona, ¿qué otro tipo de complicación genera? La ciudad se mutila, va mutando a otro concepto de urbanismo. O sea, porque vivimos en una ciudad. De acuerdo a esa descripción, no creció o dejó de crecer de forma planificada y ordenada. Tiene una guía vencida y que además está desactualizada. Entonces, la ciudad que vamos teniendo es la que con la que tenemos que aprender a convivir, a vivir. O sea, como una especie de aceptación sine qua non de que esto es lo que tenemos y que no hay otra cosa. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, tomar decisiones. Una premisa es que para las ciudades nunca es tarde. Siempre podemos comenzar. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, de una ciudad informal: crecimiento desproporcionado, colapso en las redes de servicio, construcciones ilegales, descoordinación en la actividad económica, colapso en los servicios públicos. O sea, todas las consecuencias que implica la ciudad informal. Podemos pasar la tarde hablando de esto, la segregación de la ciudad, que son como esta especie de ciudades dentro de la ciudad, o desconexión. Hay espacios que no se conectan con la dinámica de la ciudad y todo esto termina en desigualdad.
e imposibilidad para el ciudadano de poder conectarse con esas opciones y potencialidades que ofrece el hecho de vivir en ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Sí genera una cantidad de estragos la falta de planificación, pero para las ciudades nunca es tarde, siempre podemos comenzar. Y yo creo que este es un punto en el que nos tenemos que enfocar. Primero, tenemos diagnosticado la situación de la planificación en la ciudad. Tenemos un PEDUL vencido, un PEDUL que se elaboró en el año 2003, se venció en el año 2016, está en este momento sobreviviendo con una medida cautelar ultraactiva, pero hay una sentencia de nuestro máximo tribunal donde no solamente establece que la ordenanza del PEDUL está derogada, sino que hay que elaborar un nuevo plan. ¿Qué significa esto? A modo de cultura general, un plan de desarrollo urbano local se compone de 3 elementos. El plan propiamente dicho, el programa de actuaciones urbanas y la ordenanza del plan. Entonces, hay que hacer... Transitar por eso, ¿qué significa? O sea, en términos de trabajo, la carpintería legal de lo que se implica. ¿Es un proceso muy largo, muy lento? Esto implica que en virtud de que el plan está vencido y que hay que hacer un nuevo plan, estos 3 componentes hay que trabajarlos desde cero. Hay que hacer diagnósticos desde cero. Hay que volver a pensar la ciudad de Barquisimeto, definir una opción de desarrollo y proyectar la ciudad a los próximos 20 años. ¿Cuál va a ser la ciudad que tenemos? ¿Cómo vamos a paliar lo que tenemos y cómo vamos a generar compromiso con las nuevas generaciones? ¿Puede eso, el desarrollo de esa idea, o una vez que comience a plantearse, ordenar lo que tenemos, o sea, darle orden al desorden, o implica eliminar el desorden para partir de cero? Crecimiento poligonal, todo ese tipo de cosas. Implica ordenar el desorden, porque tenemos una ciudad que tenemos que gerenciar en la actualidad. Entonces tenemos que trabajar con 2 manos, tenemos que trabajar lo que tenemos y proyectar a futuro. Y eso no es difícil, pero implica un trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer diagnósticos desde cero, elaborar un nuevo plan de desarrollo urbano que establezca una nueva opción de desarrollo para la ciudad de Barquisimeto, en el entendido que ese plan de desarrollo urbano implica el plan, el programa de actuaciones urbanas y una nueva ordenanza. 3 fases. Para eso requerimos ¿qué? ¿Voluntad política? ¿Decisión de gobierno? ¿O qué? ¿O una decisión de otro orden? Teniendo en cuenta que eso implica el ordenamiento de la ciudad, pero también rige con las leyes nacionales que tienen que ver con el ordenamiento del territorio, algo así. ¿Cómo se instrumentaliza eso en términos prácticos, más allá del deseo y de las consideraciones legales que debe hacerse? Creo que usted hizo una jerarquía muy atinada de lo que se requiere. Primero, voluntad política. Luego, la definición de políticas públicas urbanas. Que se establezca una política urbana a nivel municipal que esté coordinada con la política urbana nacional. Tercero, decisiones, porque esto implica trabajar en un instrumento de planificación, implica presupuesto, implica incorporar en el presupuesto público a la planificación urbana. ¿Merecer una ciudad ordenada nos hace más seguro? ¿Nos hace mucho más productivo? Evidentemente que sí, pero cualquiera diría, bueno, pero ¿y la ciudad que tenemos? Tenemos 4 zonas industriales, esto es una ciudad con sistemas de cuadrícula, tenemos ubicación de comercios por territorio, tenemos referencia productiva, incluso no hace mucho hasta exportamos café y un conjunto de cosas que pudiera suponer, bueno, pero es que la ciudad que tenemos parece más bien chévere, amigable, aceptable, desde el punto de vista de lo que vivimos, ¿no? Partiendo de la interpretación de aquellos que ven quizás esto como muy lento, como muy oneroso, como muy difícil. Creo que hay como una doble lectura de la ciudad que tenemos. Bueno, lamentablemente la ciudad que tenemos en este momento se ha convertido en un muerto viviente, porque sí, tenemos 4 parques industriales, pero ¿qué porcentaje de estos parques industriales están activos? Tenemos un crecimiento hacia el oeste y al norte de Barquisimeto. En muchos casos, estas zonas ni siquiera tienen redes de servicio funcionales y sostenibles. La ciudad existente está pauperizada, la ciudad existente está deteriorada. Entonces, allí tenemos variables que nos implican, tenemos una ciudad, pero no podemos seguir viviendo de glorias pasadas. El presente no puede ser una continuidad del pasado.
En este momento, un nuevo instrumento de planificación es un proyecto que se trabaja, y lo digo desde el punto de vista técnico, tal cual como está el diagnóstico de la ciudad de Barquisimeto, a 2 años. En 2 años se puede tener un PEDUL. Un PEDUL está integrado por 3 componentes. Perfectamente se puede hacer en este tiempo. Ahora la cuestión está en que un nuevo PEDUL implica conectar con las nuevas tendencias. Vamos a hacer una pausa. ¿Y cuáles serían esas nuevas tendencias? ¿Cómo involucramos, cómo agregamos esas nuevas tendencias para inscribir la ciudad y este eje metropolitano en ese propósito que caminan otras ciudades? Y que además, de acuerdo a la dinámica, la globalización, la forma en que se desarrolla las distintas ciudades del mundo, pues Barquisimeto, Cabudare, todo su entorno debería transitar con mayor facilidad, entendiendo que incluso ahora, en circunstancias distintas, estamos ingresando incluso a un mercado financiero mundial que no teníamos hace unos cuantos años atrás. Al regreso, ya venimos. Continuamos conversando gratamente con la doctora Crismari Álvarez, el tema de la ciudad, PEDUL, organización, desarrollo, nuevas tendencias. Le dejaba el interrogante. ¿Cuáles serían esas nuevas tendencias? Para comprender, porque el tema y esto yo quisiera también hacerle énfasis, procurando su conocimiento sobre el área, de que la interpretación o la visión estadista de la gobernanza, de quienes ejercen el poder político, de quienes toman el poder de decisiones, enmarcan el propósito de su desarrollo bajo la visión de lo que creen ideológicamente hacia dónde debe ir la gestión. Pero se hace incompatible con el modelo de ciudad, incluso con el tema cultural, el tema ancestral, el tema histórico, todo ese tema que a veces se confunde entre una cosa y la otra. ¿Cómo hacer para agregar esas nuevas tendencias que estoy seguro que va a describir y comprender que quienes tienen la capacidad de decisión sobre ese tipo de tendencias comprendan claramente que ese es el camino, teniendo en cuenta de que si el camino es un grado de modernidad, ideológicamente yo creo que no sería lo correcto, porque sería inscribirnos en una cosa distinta, porque la ciudad tiene que ser otro. Incluso aquí se habló del derecho a la ciudad y le metieron edificios con residencias en zonas totalmente compactas, aglomeradas, prácticamente generando una situación de mayor hacinamiento del desarrollo de la ciudad, y así por el estilo. En el marco de esa tendencia, me gustaría por favor las dos posiciones, porque una cosa es el grado lógico, el grado común del derecho, y otra es la pretensión, un poco para que la audiencia entienda perfectamente un punto y el otro. Mira, se trata de armonizar la tradición con la innovación. Ajá. Muy bien, me gusta ese título. Considero que siempre el tema de la definición de la política urbana se asume que debe estar en concordancia con el proyecto de gobierno. Por ejemplo, vamos a hablar, como estamos hablando de ciudad, de un alcalde. Y resulta que la ciudad es un tema que está por encima de cualquier agenda política. Un candidato, un alcalde puede tener un proyecto de gobierno. Pero es importante entender que hay unas connotaciones y hay unas tendencias en materia de ciudad que ese proyecto de gobierno debe armonizar, y no es al revés. Okay. No es que las nuevas tendencias deben ajustarse al proyecto, es que el proyecto debería ajustarse a las nuevas tendencias, porque para eso precisamente están. Cuando nosotros hablamos de nuevas tendencias en materia de derecho urbano, y son tendencias que incluso se están aplicando en este momento en todos los instrumentos de planificación que se están elaborando, hay que tener principalmente algunos aspectos identificados. Nuevas tecnologías. Ya se están hablando de tecnologías para la ciudad. Ya la tecnología, por ejemplo, hacer unos diagnósticos para un instrumento de planificación en el pasado se tardaban hasta 1 año. En este momento, con el uso de inteligencia artificial, podemos obtener diagnósticos en 1 mes y procesar datos en tiempo real. Eso hace que puedas acortar los tiempos para la elaboración de un instrumento. Además de esto, si hablamos de nuevas tecnologías, tenemos la tecnología de los gemelos digitales, que nos permiten alterar y mutar la ciudad en tiempo real en múltiples escenarios, y esto me permite tener una información de cómo voy a planificar y qué pudiera hacer desde el punto de vista de precaución o prevención, o incluso antifragilidad.
Entonces, el primer aspecto es cómo utilizamos las nuevas tecnologías en los servicios públicos, incluyendo la planificación urbana. Otro aspecto que son conceptos fundamentales tienen que ver con cronotopía, topofilia y antifragilidad. Y usted me dirá estos conceptos que tienen que ver. Sí. Los voy a desmenuzar. La cronotopía tiene que ver con la identidad de las ciudades. Hoy en día cualquier instrumento de planificación debe tomar en consideración la opinión de las personas que habitan en los entornos que se pretenden planificar. No se puede imponer un instrumento y que la gente cumpla, porque la gente tiene que sentir identidad con los espacios donde habita. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, si tú vas a hacer un plan especial o un esquema sumario en una zona, es indispensable preguntarle a la gente qué necesita, cómo vives, qué comes, dónde podemos poner este tipo de zonificación, qué podemos hacer acá. Pero pretender imponerles un plan sin tomar en cuenta la opinión de las personas que habitan en un entorno determinado termina en fraude, porque la gente no siente el instrumento de planificación como propio y como consecuencia no lo cumple. Luego tenemos la topofilia, que tiene que ver con la zonificación. Lamentablemente el derecho urbanístico global, no solamente en Venezuela, además de que se basa en el principio de precaución, se basa en el hecho de tener una zonificación frenética. Ya se está hablando y se está debatiendo y se están ejecutando en otras ciudades del mundo, por ejemplo, los usos combinados, compartidos o cambiantes. En países donde se dan las 4 estaciones ya no se maneja una zonificación frenética, sino que hay lugares que dependiendo de la estación puedes tener usos distintos. ¿Por qué? Porque las necesidades cambian y la demanda de servicios también. ¿Pudiéramos graficar un ejemplo? Por ejemplo, acá en Lara, en Lara, por ejemplo, tenemos en la zona de Palavecino que hay lugares donde manejan usos combinados. Pueden ser residenciales y comerciales. Determinados usos comerciales implican unos requerimientos, unos tipos de comercio, y la misma norma te establece, por ejemplo, qué tipo de comercios puedes tener, pero se manejan usos combinados. Es decir, en determinada zona puedo tener uso residencial con uso comercial. Y eso acelera un poco también el tema de la actividad económica. Si no vamos a algún ejemplo... Disculpa, ¿qué pasa allí cuando existe de forma implícita, o sea, de forma sobrevenida, calles principales que se convierten, zonas residenciales, pero que se convierten como en calles comerciales? Eso es un ejemplo que se vive mucho en las zonas populares, por ejemplo. Eso es porque, por ejemplo, la norma no establece las características del tipo de comercio que vas a tener, pero cuando la misma norma te establece que puedes tener en una zona, en un sector, usos combinados, la misma norma debería expresarte qué tipo de comercios, bajo qué característica y con qué tipo de materiales vas a tener, que se ajuste y que no afecte la armonía del sector, y que además responda a una necesidad de sus ciudadanos. Luego tenemos la antifragilidad, que teníamos anteriormente, que el derecho urbanístico se fundamenta mucho en la prevención y en la precaución. Resulta que recientemente, sobre todo con los eventos climáticos, se plantea el concepto de antifragilidad, que tiene que ver con la modificación que los espacios geográficos puedan sufrir producto del cambio climático. Es decir, antes buscábamos como proteger al ambiente, ahora nos tenemos que proteger de él, porque estamos viendo episodios climáticos muy drásticos, no solamente acá, sino en la región. Entonces, ¿qué ocurre en la antifragilidad? Se trata de planificar ciudades que sean antifrágiles, que resistan al cambio y que se perfeccionen, no que vuelvan al estado natural, sino que puedan utilizar el caos a favor. Ya, ¿y qué ocurre, por ejemplo, con zonas determinantes de riesgo naturales? De riesgo implícito, o sea, por ejemplo, el talud, la meseta de la ciudad, a lo largo de la avenida ribereña, la Nectario María, tiene un talud habitable que, de acuerdo a los estudios últimos, tiene un altísimo nivel de riesgo geológico e hídrico. Por ejemplo, ¿qué haría un plan con una zona como esa? Bueno, ahí hay que evaluar y tener consideraciones profesionales técnicas en materia geológica y en materia geográfica, de decir, quizás hay zonas que se van a quedar para otro tipo de servicio, quizás hay zonas que hay que modificar, que pueden ser habitables, pero resulta que no. ¿Puede plantear la desocupación de un área, de un espacio? Por supuesto, pero eso es un tema que en materia urbana requiere precisión, porque siempre la desocupación implica una reubicación. Entonces eso tendría que manejarse con un plan especial. Con un plan especial. En zonas de alto riesgo, por ejemplo. Pues exacto, incluso esta zona, que es la zona metropolitana, Barquisimeto-Palavecino, es la zona del país que tiene un estudio de microzonificación sísmica, donde se segmentaron 9 zonas según el riesgo
sísmico que cada zona pudiera tener. Eso es un estudio que solamente tenemos en el eje metropolitano Barquisimeto-Palavecino, y es un estudio que no se está aprovechando. El municipio de Palavecino tiene la ordenanza de microzonificación sísmica que quedó aprobada en el año 2018. Entonces, lo que hay que hacer es que hay unos instrumentos que pudieran servir, que pudieran funcionar, pero quizás no se están aplicando o no se le están haciendo seguimiento. ¿Qué otro tópico de modernidad o de nuevas tendencias? Además de esto, tenemos la ciudad de los 15 minutos, que es una tesis del urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, que se hizo famoso en París con la alcaldesa Anne Hidalgo a raíz del COVID, donde se estableció un estudio de que un ser humano podía tener en un rango equivalente a 15 minutos, sea caminando o en bicicleta, todos sus servicios básicos fundamentales. Esta nueva tendencia de la ciudad de los 15 minutos busca un poco facilitar el tema de los servicios en los ciudadanos en materia de ciudad. Entonces es una tendencia que está muy de moda, todos los planes del París actual se están adecuando a esta tendencia. Luego también tenemos el urbanismo táctico, que eran unas formas de acuicultura urbana donde se hacen recuperaciones del espacio y del territorio puntuales con alianzas públicos y privadas. Además también del urbanismo táctico, que me parece más que una tendencia, una herramienta. Tomó mucha fuerza también a raíz del COVID, donde hubo que recuperar espacios de manera rápida, se logró incorporar al sector privado. Y es donde se genera la sinergia de la ciudad. Participan activamente quienes viven en la ciudad, quienes ejercen la administración pública, pero también quienes generan actividad económica en la ciudad. ¿Usted se ha paseado la idea para concebir ese tipo de cosas, por ejemplo, en Barquisimeto? ¿Eso es posible hacerlo en Barquisimeto? ¿O el diagnóstico pudiera arrojar otro enfoque, otra tendencia dentro de las nuevas tendencias? Mira, lo maravilloso de las nuevas tendencias es que podemos aplicarlas todas en una ciudad y no se manejan de manera excluyente. Quizás en alguna parroquia... No es un asunto rígido, además. Exacto, y es lo maravilloso de estos nuevos conceptos novedosos que están surgiendo, que no son excluyentes entre sí. En materia de ciudad, no se maneja el hecho de que tiene que ser un único modelo, porque la ciudad es un ecosistema viviente, es un sistema complejo que está en constante cambio. Resulta que en una parroquia me puede funcionar la tendencia de la ciudad de los 15 minutos, pero resulta que en otra parroquia de la misma ciudad puedo aplicar perfectamente la cronotopía, la topofilia y la antifragilidad. Vamos a hacer una pausa. El tema de la identidad, que es un asunto que... la identidad de ciudad. Nosotros tenemos por lenguaje y por característica cotidiana decir ciudad o Barquisimeto o la ciudad, el centro de Barquisimeto. Usted le pregunta a un residente de la parroquia Cujitamaca y dice, voy a Barquisimeto, no voy a la ciudad, o sea, y vive en la ciudad. Entonces nos gustaría saber cómo se agrega esas consideraciones en las nuevas tendencias para hacer que el individuo, dependiendo de su ubicación geográfica, se identifique con la ciudad y no como un sitio que está lejos de la ciudad. Pues nosotros creemos que la ciudad se trata más bien de esta cuadrícula del casco histórico y todo esto, es el concepto de ciudad que la mayoría de la ciudadanía maneja, ¿no? Por favor, reflexionamos sobre esto al regreso. Ya venimos. Seguimos con más de esta grata conversación pedagógica, ilustrativa, muy educativa. Nos vamos de aquí seguramente junto con la audiencia de Latina TV, analizando, interpretando y tratar de ubicar en la necesidad de que este debate traspole y se coloque en la sensación y en la preocupación de la ciudadanía. Vivimos un momento muy mecanizado. Por supuesto hay un conjunto de urgencias y de carencias que la ciudadanía debe atender, pero en algún momento tenemos que sentarnos a discutir para dónde va esto, para dónde va la ciudad, para dónde va el crecimiento de la ciudad. Y ese crecimiento que implica teniendo en cuenta de que las nuevas tendencias, los nuevos desarrollos, las nuevas conceptualizaciones vienen avanzando y nos vamos quedando incluso bajo esa excusa, no que aquí siempre llega de último todo. Pero resulta ser que con el tema de la tecnología muchas cosas están allí de forma inmediata y mucho de esto lo ha expresado precisamente la doctora Crismari hoy en esta entrevista. Le dejaba la interrogante
¿Cómo hacer con el tema de la identidad? Cuando el ciudadano se identifica con su ciudad, pues evidentemente tiene un mayor compromiso, no solamente desde el reclamo de sus derechos, sino también desde el cumplimiento de sus deberes. El grado de identidad de ciudad. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano en cualquier parte de una de las parroquias, dice, voy a la ciudad, y está en la ciudad. Incluso nosotros, desde el punto de vista cotidiano, en nuestro lenguaje, siempre creemos que venir a la ciudad es una cosa y trasladarse a su sitio de residencia, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, es otra cosa. ¿Cómo hacemos con eso? Porque ahí estamos hablando de muchos años, de una especie de constructo cultural en la sociedad. Y eso implica un gran desafío, un reto, que es romper con la fragmentación de la ciudad. En este momento, cuando se inicia la elaboración de un nuevo plan de desarrollo urbano local, se tiene que manejar de forma simultánea un proceso pedagógico y andragógico de que la gente conecte con su instrumento de planificación y que lo sienta. ¿Por qué? Por eso es que tenemos en este momento la oportunidad de hacer algo que realmente trascienda y cambie la vida de la gente. Porque tenemos por condiciones sociales, por condiciones políticas, porque por primera vez todos los actores están de acuerdo en que se requiere un instrumento de planificación y en el que es algo que hay que hacerlo y hay que iniciarlo. Ya tenemos disposición, tenemos voluntad política, hay que trabajar los aspectos que faltan, pero en este momento podemos trascender haciendo un instrumento que tenga muy claro todos los desafíos y los retos a los que nos enfrentamos. No es solamente hacer un instrumento de planificación para tener la ciudad ordenada, ese es el objetivo, pero para mí como profesional, y esto se lo comento a toda la gente que le presto consultoría, un instrumento de planificación debe sentirlo la gente tiene que saber cómo un PEDUL le va a cambiar la vida, la gente tiene que saber cómo la planificación urbana va a mejorar mis condiciones materiales, cómo con la planificación urbana yo voy a poder cumplir mis metas, mis sueños y mi desarrollo profesional. Esa ubicación de nosotros y de identidad con la ciudad tiene también otro conjunto de limitantes que tiene que ver también, bueno, con ese constructo cultural del que le hablaba. Y es que interpretamos a la ciudad como un espacio para vivir, no para desarrollarnos, quizás para muchos. Pero en ese concepto, hoy día observamos, en el caso de Barquisimeto, por ejemplo, su impacto ambiental. Barquisimeto era una ciudad clínica. Yo recuerdo muchas historias que a las personas les recomendaban, si quería tener un mejor modelo de vida y recuperar salud, váyase a vivir a Barquisimeto, que allá el frío dura como hasta las 10 de la mañana, porque tiene un microclima, porque tiene el bosque macuto, porque entraban los vientos alisios, por todo se producía todo ese fenómeno, porque tenía mejor organización interna. O sea, Barquisimeto en algún momento se vendió y se colocó como una ciudad posible de orden, ¿no? Y muchos todavía manejamos esa égida o esa idea peregrina de que hemos mantenido parte de ese orden. Esa interpretación no colide de alguna manera con los cambios actuales, porque vamos a un nuevo PEDUL, y el nuevo PEDUL, ¿qué procura? Darle orden. Y cualquiera preguntaría, ¿orden para qué? ¿Para mantener esto que tenemos? ¿Para garantizar el desarrollo económico de los que quieren tener mejor desarrollo económico? ¿O nosotros como residentes queremos interpretar un modelo de vida distinto? Y me parece que construir esos elementos desde la responsabilidad ciudadana es un asunto muy difícil, porque aquí, como en medio del modelo de vida que tenemos, cada quien vive por su cuenta y labrando y fraguando posibilidades para poder subsistir. El comercio de una forma, la industria del otro, el ciudadano del otro, y cada quien interpreta, bueno, esta ciudad de Barquisimeto es una ciudad bonita, posible, agradable, mejor que cualquier otra, con todo y todo. Un poco para poner en contexto que no pretendemos aquí tampoco desmoronar o destronar ese sentimiento de ciudad que a veces se tiene de mucha gente aquí en Barquisimeto. No, y es un sentimiento que personalmente a mí me mueve, porque no es una apreciación, es que Barquisimeto es una de las mejores ciudades que está planificada en el país. Lamentablemente creo que el diagnóstico debe estar orientado a decir qué pasó, que no seguimos evolucionando, que esa planificación se quedó hasta determinadas avenidas y calles, qué pasó, que hubo un crecimiento desproporcionado hacia, por ejemplo, la zona del oeste, hacia la zona del norte, y no se extendió esa planificación que venía y que fue ejemplo no solamente en el país, en Latinoamérica. Yo creo que tenemos que reencontrarnos con quienes fuimos, entender que fuimos referencia en el pasado, que en algún momento lamentablemente
se dejó de hacer lo que correspondía con las nuevas generaciones, porque en este momento no solamente tenemos la obligación de gerenciar la ciudad que tenemos y, repito, de armonizar la tradición con la innovación para que en estas generaciones podamos vivir mejor y cómodamente y podamos tener mejor acceso a servicios y podamos tener una mejor ciudad con mejores oportunidades, sino que también es un compromiso con las generaciones que vienen sobre cuál es la ciudad que vamos a dejar. En el pasado a nosotros nos dejaron una ciudad que todavía no es funcional. Nosotros tenemos un compromiso generacional con dejar algo mejor de lo que recibimos. ¿Por dónde, y ya casi estamos finalizando, por dónde comienza un proceso de este tipo? ¿Por dónde comienza? ¿Ya con la voluntad política de quien gobierna o con iniciativa nuestra? ¿Qué debemos hacer? Con un decreto municipal. El alcalde puede perfectamente iniciar este proceso para comenzar la elaboración de un nuevo plan de desarrollo urbano local. Y abrir el debate. Y generar el debate que deba darse con todos los actores de la sociedad, donde todos nos vamos a sentir parte de ese nuevo instrumento de planificación, donde cada quien va a sentir que sus sueños, que sus metas, que sus condiciones de vida, que sus condiciones materiales pueden mejorar, teniendo una ciudad que permita generar más concursos de oportunidades. La oportunidad de una ciudad bonita, desarrollada, ordenada, posible, ¿la ve usted en el tiempo, en el futuro? ¿Cómo la vislumbra desde lo personal, teniendo en cuenta que también evidentemente usted ve lo complejo, lo estructural y complejo que tiene el punto, ¿no? Presenta grandes desafíos y grandes retos, pero no es imposible. Yo quiero mencionar brevemente un ejemplo de una ciudad que se transformó en 15 años, y es Bilbao. De ser la ciudad más contaminada y más sucia de Europa, nadie daba un euro para ir. En 15 años hubo un pacto de gobernabilidad que permitió respetar las fases del proyecto de planificación, y hoy en día Bilbao es una de las ciudades más sostenibles de toda Europa. Es posible. Es decir, que los pactos de gobernabilidad permiten que quizás un alcalde no va a poder cumplir todo el instrumento de planificación en su elaboración, pero si existe una secuencia, eso genera política de continuidad. La continuidad es vital para un plan de este orden. En Venezuela eso es muy complicado. Y eso es parte de la evolución que debe darse. Por ejemplo, aquí teníamos la promesa de un sistema de transporte masivo al que no se le dio continuidad. Se confinó al abandono prácticamente, por poner un ejemplo. Y creo que hoy en día un instrumento de planificación tiene que contemplar qué vamos a hacer con ese proyecto. Ya para finalizar, venimos de vivir una tragedia en la que casualmente, a raíz de la tragedia, comenzaron todos los municipios y todos los estamentos a discutir orden, revisión, darle orden a las ciudades, PEDUL vencido, vamos, hay como toda una dinámica que ojalá no sea moda, sino que sea ciertamente un motivo de interés de los gobernantes, de entender que hay que ir a un proceso de actualización y de colocar en vigencia los planes de ordenamiento locales. Este tema sísmico puede ser un punto de piedra de tranca o de limitación, o que el grado de preocupación desplace los niveles de interés de poder ir a una ciudad ordenada, teniendo en cuenta de que vivimos en un país sísmico. Mira, creo que es una oportunidad grandísima lo que tenemos. Lamentablemente los hechos del 24 de junio abrieron la ventana para visibilizar una realidad que nosotros desde Avipri Venezuela tenemos años debatiendo y conversando. Pues son muchos años hablando de ciudad y buscando construir políticas públicas urbanas. Esto que ocurrió, que indudablemente los hechos naturales no los puedes evitar, pero sí puedes tener una buena gerencia del caos, sí puedes tener una respuesta rápida, sí debes tener protocolos de actuación, y un PEDUL, por ejemplo, contempla los protocolos de actuación y de emergencia. ¿Qué debo hacer frente a esto? ¿Qué no debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo puedo acortar plazos? ¿Cómo es el procedimiento de rescate? Entonces, ¿qué incluye? En el entender que esto que ocurrió está visibilizando una realidad, y que hoy en día tenemos la oportunidad de aprovechar este debate que se está generando para pensar cuáles son las ciudades del futuro y qué estamos haciendo nosotros en este momento para tener una opción de desarrollo que no sea funcional a 15 o a 20 años. Estamos a tiempo. Para las ciudades nunca es tarde, y eso es un punto que quisiera dejar de cierre. Nunca es tarde. Siempre le preguntamos, luego de escucharle y de disfrutar con la audiencia
su conocimiento del área. Siempre hacemos una pregunta que conecta también con la identidad de quienes aceptan pasar por acá por la entrevista con Jerez. Si usted pudiera conversar con Dios, ¿qué le preguntaría o qué le diría? Está muy interesante esa pregunta. Está muy interesante, pero creo que serían preguntas de connotación teológica. Yo soy de pensamiento crítico más de que de pensamiento dogmático. ¿Qué le diría? Más de pensamiento crítico que de pensamiento dogmático. Creo que le preguntaría sobre el plan perfecto, si existe un plan perfecto. ¿Cuál es su pedul? Sí, que me lo explique. Le agradezco mucho, doctor. Gracias, licenciado, gracias. Muy amable. Muy amable, gracias por concedernos esta grata conversación. Saque usted sus conclusiones a la audiencia de la entrevista con Jerez. No podemos despedirnos con el propósito siempre con el cual ya nosotros asumimos el compromiso comunicacional de estimular la cultura preventiva. Lo que ocurrió el 24 de junio nos obliga a ubicarnos así, cable a tierra, en la necesidad de que todos nosotros debemos asumir una cultura preventiva. Saber qué hacer antes, durante y después. Mucha materia que hacer, mucha asignatura pendiente para avanzar hacia el orden de la ciudad, hacia la planificación de la ciudad. Pero mientras eso ocurre y se desarrolla, bien podemos nosotros echar mano también de esas nuevas tendencias de las tecnologías, que allá hay mucho material que nos ilustra para saber qué hacer desde el domicilio, en la oficina, en la industria, en la ciudad, en el carro, para saber qué debemos hacer antes, durante y después. Eso es parte de la cultura preventiva. Nos sorprendió mucho que fuesen 2 terremotos, 39 segundos una distancia del otro. Miren la capacidad destructiva. Y de ahí en adelante, las placas tectónicas moviéndose en el planeta. ¿Qué significa? ¿Significa mucho? Sí, significa mucho. Significa que puede seguir ocurriendo. Lo que no sabemos es cuándo. Ese es el detalle. Como no sabemos cuándo, por lo menos saber qué hacer. Saber qué hacer. Esa es la preocupación y en la que debemos ocuparnos de aquí en adelante todos los ciudadanos. Es vital. No que esperamos un plan, que se vayan los simulacros, las escuelas. Mientras llega eso, probablemente no llegará. Pero desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista colectivo, podemos ocuparnos, irnos y trascender para que usted sepa qué hacer antes, durante y después. Un detalle. Varias familias murieron en La Guaira porque no encontraron la llave para abrir la reja. Varias cámaras de seguridad que quedaron grabadas mostraron cómo nunca consiguieron la llave. ¿Por qué? Porque no hay cultura de dónde colocar la llave en un país donde hay que tener una puerta y una reja por razones de seguridad. Ese detalle, nada más. ¿Usted sabe dónde coloca las llaves? Tiene un sitio fijo en casa, por ejemplo. Una reflexión que queremos hacer. Es así como muy puntual. Y así otras. Por ejemplo, guardar el vehículo en sentido de salida en el garaje, por ejemplo. Cosas como esas garantizan probablemente preservar la vida en un país que requiere con urgencia una política de cultura preventiva. Pero como sabemos que eso es lento, así como lo del PEDUL y todo lo que hemos hablado, es un asunto lento, progresivo, hay cosas que sí podemos hacer si usted se anima, se preocupa y se sensibiliza por obtener e impartir y conocer con su familia la cultura preventiva. Nuestro mensaje de siempre: si aman la vida, cuiden el ambiente.